suma de los mejores. Hola, hola, un saludo muy especial. Qué rico que estén aquí nuevamente con nosotros en la suma de los mejores. Recuerden que la suma de los mejores es el producto de varios sumandos. Los más importantes sumandos son ustedes, internautas, amables internautas que están ahí pendientes y que obviamente participan también en la suma de los mejores, escribiendo, obviamente opinando, ojalá diciendo lo que quieran, pero de manera decente y responsable y respetuosa. Sumandos también como el equipo técnico de Minuto 30. Gracias, muchachos, por estar acá con nosotros. Sin ustedes imposible llegar tan lejos como lo hacemos cada 8 días con la suma de los mejores. Y por supuesto el equipo periodístico. Rubén Darío Benjumea Moncada, él es el director de Punto de Vista RDB. Bienvenido. Roger, un saludo para usted, un saludo para Juan Carlos y para toda nuestra pequeña gran audiencia, a toda la gente de Minuto 30 también un abrazo muy grande. Gracias a ellos llegamos a todas las redes sociales. Temas importantes que vamos a tratar a nivel nacional, regional y local. Sí. ¿Cómo cuáles? Y les voy a proponer uno, la paz total, que ha dejado total. Mucho de qué hablar tiene los otro últimos días. Excelente. Encuesta. Tenemos encuesta también, Sí. la encuesta de Inbamer. Inbamer Poll, Sí. que salió hoy, la de agosto, unos números interesantes que vamos a analizar. Perfecto. Saludamos también allá esa voz que ustedes oían por allá, como que si fuera la conciencia, es la de Necio que. Juan Carlos Hurtado Ochoa, el director de Gran Ciudad. Juan Carlos, hola. Un cordial saludo para todos. Yo me siento como un niño chiquito aquí, siempre soy necio, cansón, de Lo toda la vida, regañan. de toda la vida me regaña. Por ahí me regañó un amigo, Mauricio. Estaba como enojado esta mañana y bueno, y toda la cosa. Somos amigos, en fin. Hay temas muy importantes. El tema relacionado con lo que mencionaba Rubén sobre el acercamiento, por ejemplo, con bandas criminales, es un tema que ya se ha venido manejando desde hace muchos años, pero no de forma, digamos, asertiva es el término. O más bien efectiva. O efectiva. Ya les voy a decir por qué, si quieres lo tratamos también. Sí. Hay otro tema, es que ha sonado mucho el ruido de si Álvaro Uribe Vélez va a aspirar a la alcaldía o a la gobernación. Sí. Entonces ya uno no escucha a Juan Diego Gómez ni a Trujillo, el senador, hablando de gobernación. Juan Camilo Restrepo Gómez esta semana dijo, espero que Fico me apoye a alguna cosa. Y si él no va a aspirar, pues que nos diga. Y ahí apareció el peluche, que es Aníbal Echeverri, que también quiere. Ajá. Entonces está ese tema local y regional interesante. Y llamó la atención lo de Álvaro Uribe Vélez diciendo, ay, mijitos, vendan esas acciones de UNE. Entonces al alcalde se le va a acabar ahora el discurso de que el uribismo es lo peor de Medellín, porque el uribismo, pues ya parece que también está comulgando con algunas ideas del alcalde. Hay muchas cosas. Muy Rocha. bien. De ese tema vamos a hablar también, de esos temas, mejor dicho. Vamos a tener acá, hablando de los sumandos de la suma de los mejores, Dios mediante, No ha llegado. esperemos que llegue, al presidente del Consejo de Medellín, Lucas Cañas Jaramillo, para hablar precisamente del tema de UNE y las acciones de EPM en esta compañía. Vamos a hablar con él también de lo local, de las aspiraciones a la alcaldía de Medellín. Usted habla de Carlos Andrés Trujillo, recordemos que Lucas Cañas es uno de los hombres fuertes de Carlos Andrés Trujillo, y eso puede facilitar las cosas a la hora de las aspiraciones para la alcaldía y para la gobernación, para, ojo, los partidos tradicionales. Estoy hablando del Partido Conservador y del Partido Liberal. ¿Será que esta vez, después de más de 20 años, sí? Vamos a hablar de eso. Yo soy Roger Vélez, director de Sinergia Informativa, y entonces aquí ya con las presentaciones y los avances estamos dándoles la bienvenida a la suma de los mejores. Y empecemos entonces con su primer tema, Rubén Darío. Bueno, quería proponerles hablar de la paz total, que ha dado mucho de qué hablar, Sí. por la sencilla razón de que no solamente se le hizo esa invitación, porque ya el presidente Petro lo hizo, a los grupos al margen de la ley con cierto grado de beligerancia o interés político. Nosotros hemos sabido y hemos visto, y toda la ciudadanía lo ha visto, que los contactos y los diálogos han sido con grupos guerrilleros que tienen como objetivo llegar al poder por medio de las armas, y hasta el momento no han podido. Ahí tenemos lo que ha pasado los últimos años, las últimas décadas de nuestra historia, cuando a mí me tocó, tengo memoria, el diálogo de paz, la desmovilización del M-19,
de algunos otros grupos El EPL. del EPL, que también entregó las armas, Quintín Lame. del Quintín Lame, y recientemente las FARC, la reciente. desmovilización de las FARC, que fue lo más reciente. Sí. Hoy le está proponiendo el presidente Petro negociación a todos los helenos, al Ejército de Liberación Nacional. Ya hay por lo menos países oferentes para coger eso, para asumir ese propósito. ser como mediadores. Pero, exacto, ser mediadores, pero el presidente ha extendido esa invitación a los grupos delincuenciales, Sí. narcotraficantes con ánimo de lucro, y que en cierta medida pues, hacen parte de los combos y Bacrim que han habido en todo el país, y ahí es donde más de un opinador a nivel nacional ha encontrado reparos. Rubén, quiero entrar en ese tema. Hice ese contexto como para... Perfecto. Bueno, yo le quiero seguir con el contexto para que Roger también pueda pues, dar su opinión. A mí me llama la atención el tema del acercamiento con las bandas criminales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Medellín, el tema con las bandas criminales se ha denominado como el pacto del fusil. Y eso viene desde la época, si no estoy mal, de Sergio Fajardo Valderrama, donde se decía que era un acercamiento, pero era ustedes no me tocan, yo no los toco. Hasta la época de Fico Gutiérrez, cuando Gustavo Villegas termina enredado en un acercamiento con bandas criminales, no sabemos haciéndole un mandado a quién o con la autorización de quién, termina involucrado en un proceso penal. Y más adelante, Roger y Rubén y televidentes, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, propone al gobierno de Iván Duque, ¿por qué no? Viendo que las cosas no se hicieron bien en años anteriores porque los objetivos eran muy distintos, ¿por qué no buscar dentro de la norma acomodar las cosas o organizarlas para que estas personas o estos grupos que no tienen el estatus de grupos beligerantes pudieran entrar en un proceso de paz? ¿Cuál fue el problema? Dirán muchos. Pues que Petro está haciendo lo mismo, pero hay una gran diferencia. Es que la senadora Paola Holguín, ¿usted se acuerda, Roger, cuando la entrevistamos en Todelar? Sí. Y yo decía, hay que hacer un acercamiento con ellos. Y yo le preguntaba, ¿y el gobierno qué estaría dispuesto a dar? No, que ellos dejen de las actividades y ya. Yo le decía, sí, es que cuando usted va a un proceso o a una negociación, usted tiene que entregar algo para recibir algo. Y no les hablaban de reducción de penas, no les hablaban de ningún beneficio, mientras que Gustavo Petro ha dicho, uno de los beneficios, yo no los extradito. Entonces ya eso le empieza a sonar al que está en la negociación, dirá, yo dejo las actividades, pero voy a encontrar un beneficio. En el gobierno anterior de Iván Duque nunca se propuso nada para que las bandas criminales dijeran, listo, nosotros nos sometemos, pero ¿atrás de qué? No, atrás de nada. Dicen, hermano, ¿qué se hace en una conciliación, Roger? Usted renuncia a algo para ganar algo. Claro, El sí. gobierno anterior, Petro ya está diciendo, sí, yo sería capaz de... Falta ver cómo lo van a hacer y cómo lo organizan, que no vaya eso a tener problemas de derecho internacional humanitario y toda esa carreta. Bueno, estamos hablando de contextos. ¿Me permite yo amplío un contexto? Bueno, hágale, pues que para yo hacer unas Pues que le voy a ampliarle un poquito lo que dice Juan Carlos. Cuando Sergio Fajardo Valderrama llegó a la alcaldía de la ciudad de Medellín, recibió una mala herencia que traía Luis Pérez, que fue la prueba piloto de las Como una negociaciones 13. del gobierno con las autodefensas, y empezó con la desmovilización el 30 de noviembre del 2003 con el bloque Cacique Nutibara. Sí. Posteriormente se rumoró mucho, inclusive eso estuvo en pleito con cartas y una cantidad de un tejemaneje, porque se habló y se especuló sobre la intencionalidad que había entre ese gobierno municipal con Don Berna, donde sí Juan Carlos dijo, hagamos unos pasitos. Se paró la ciudad 3 días y tuvo que bajar de decirle, hermano, levantame el paro. Bajaron las muertes violentas, en fin, etcétera, etcétera, y eso quedó ahí en vilo al punto que Luis Carlos Restrepo es alto comisionado para la paz y sigue prófugo de la justicia por más de un chicharrón. Enredado con eso. Sí. Lo otro, Gustavo Villegas no fue que se haya enredado en ese caso en especial. Gustavo Villegas se enredó fue porque a través del transporte de su empresa de alimentos, al parecer llegó en acuerdos con algunos combos de algunos barrios, pero no venía de ahí de esa misma torta. O sea, pero lo que pasa es que... No es si él estaba haciendo realmente una gestión, un mandado. No. Por lo menos yo nunca lo supe. Vuelvo y empiezo. No.
Gustavo Villegas, con su empresa de transporte de alimentos, ¿Título personal? parece sí, sí señor, parece ser Bueno. que llegó a una negociación con algunos combos en Ya. algunos barrios de la ciudad y eso fue Para que no le prácticamente hicieran lo que daño lo a su enredó y yo diría que Gustavo Villegas, que a mí en lo personal me parece un tipazo, la sacó barata, porque Sí, Gustavo señor. Villegas le hizo le hizo el trabajo que debió haber asumido de manera directa Sergio Fajardo y Alonso Salazar, porque Gustavo Villegas fue el director del programa de reincorporación a la civilidad, donde su comunicador era el aguatero. Si ustedes recuerdan quién era el aguatero, era Fernando Soto, quien era el comunicador que terminó cargándole el agüita a Mancuso en el Congreso cuando iba Pero allá. Rubén, me Ahí perdí hay que algo. hacer contexto Pero, Rubén, porque me es perdí que... algo que dijiste, o Me sea, falta. yo entiendo dos escenarios. Uno, que él tuvo un acercamiento a título, no sé si institucional, pues, entre comillas. O la otra, si él como empresario, como muchos en este país, Rubén y Roger, no nos digamos mentiras ni seamos más papistas que el Papa. Sí, señor. En la época de Córdoba, que yo estuve hace más de 20 años en Media Córdoba, hora, marica. muchos empresarios les tocaba, pues, no sé, casi que tener cierta relación con los grupos armados, no porque quisieran, es que les tocaba. Pero bueno. Pero bueno. La situación es muy distinta, vea. El tema de el señor Villegas fue un tema penal personal. Sí, nada sí, tuvo respondió que ver, personalmente, nada tuvo claro. que ver Exactamente. con que él hubiese estado haciendo alguna gestión para desarrollar algún proceso de paz. Sí, sí, sí. Nada. Aunque no se ha En lo probado personal. también. Y como dice, no, pero claro que sí, como dice Rubén Darío Benjumea, la sacó barata, porque a él estuvo investigado Por no haber denunciado. Exactamente. Por omisión. Exactamente, en defensa de unos intereses particulares. Ah, porque Muy bien. si lo hubiesen metido, El tema, si lo hubiesen metido concierto para delinquir, no, estuviera pues, ya metido. estaría metido. Bueno, el otro tema, el de Sergio Fajardo Valderrama durante su gobernación, durante su administración como alcalde de Alcaldía. Medellín, eso fue lo que se conoció como la donbernabilidad. También. Nada tiene que ver tampoco con proceso de paz alguno. No, no. Se supone, Exacto. y eso tampoco se ha demostrado, eso es Es el ruido que hay en la ciudad correo de las siempre. brujas, que él permitió que don Berna, quien hoy está extraditado, tomara la ciudad por su cuenta y decidiera entonces él, como el gran capo de los capos, decidiera que aquí no pasa nada, aquí no se mata a nadie, aquí no se extorsiona a nadie, y entonces por eso se llama el tiempo de la donbernabilidad. Ahora, el pacto del fusil fue posteriormente en el que sí, gobierno de Aníbal Gaviria. Aníbal Gaviria Y de Alonso. antecedido por Alonso Por eso Salazar han seguido con las Jaramillo. mismas dinámicas. Pero quiero ya redondear con esto, para no quedarnos, porque ya llegó nuestro invitado y entonces para que lo metamos a la conversación. Todo esto que estoy diciendo es que nada tiene que ver con proceso de negociación con grupos armados al margen de la No. ley. No tiene que ver con ley de sometimiento y no tiene que ver con ley de acogimiento. Cuando M19, EPN, Quintín Lame, PRT, Corriente de Renovación Socialista y de ahí para acá hasta las Autodefensas Unidas de Colombia y terminando en 2016 con el acuerdo de las FARC, esos procesos de paz se hicieron en el marco de unas leyes y solamente a partir de 1997 se empezó a hablar de la posibilidad de que grupos al margen de la ley organizados para delinquir, que nada tiene que ver con la beligerancia, como usted lo dijo, Juan Carlos. Tienen que ahorita, tener un estatus. que no tengan estatus político. Exacto. O sea, que no tiene ¿Desde nada cuándo que ver hiciste con que se la viene hablando de eso? guerrilla. En la ley 418 de 1997 se empezó a pensar en ello. Pero hasta ahora nadie. Nada. Hasta ahora es que Petro le está dando Todo. dientes al tema. Exactamente. Todo, ¿Qué es la ley de- todo señor, ¿qué? A todo señor, todo no. Sí, hermano. No, pero venga. Bueno, No, pero pero- Duque nunca habló de ese tema. Pero yo le tengo que- Redondeo, 418, pero durante el gobierno de Iván Duque sí hubo la presentación La senadora Paula Holguín. con la senadora del Centro Democrático Paula Holguín para hablar de esa ley de sometimiento a la justicia o de acogimiento, Eso. que consistía, como ya lo tiene hoy en claro el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en ese proyecto de precisamente de orden público, porque se trata de modificar, ampliar y prorrogar Es que él quiere coger toda la ley torta, 418. Esa ley 418, eso es lo que este proyecto de paz total quiere hacer Gustavo O sea, no Petro. quiere coger por sectores, venga. Pero eso tiene para que- discriminar. pero eso no es tan fácil. Se modifica, se amplía y se reforma. Bueno, ya se me perdió la otra palabra que acaba de decir. Esa ley 418
para permitir que además de los grupos con estatus político, entre ellos la guerrilla, Claro. los grupos como el Clan del Golfo, como los Caparros, Empaquetar todos todo estos eso. grupos, Los Pacheli. los Pacheli Los puedan Benjumea. ingresar, pero como yo le preguntaba, y con esto Los ya Vélez. termino, le preguntaba a un especialista en el tema que se llama Jaime Fajardo Landaeta, le decía, y entonces, ¿qué es el ofrecimiento para ellos? Él dijo, es que todavía no. Lo que se está haciendo en este momento es presentando el proyecto y todavía no se tiene nada en claro. A ver, ¿qué Nada se en da? claro. Roger, ¿Qué Y se da? se ¿Qué van a tiene? Pero, demorar Roger, mucho tiempo en tener algo en claro por la pero- sencilla razón, porque el mismo proyecto contempla darle facultades a los alcaldes para que empiecen negociaciones con los combos. Entonces, cuando, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, cuando en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, hagan una negociación, 2 gallinas por 3 computadores, los de Medellín, capital de Antioquia, van a brincar porque a ellos les dieron complicado eso. 2 limones y 4 naranjas. y hay otro Y ahí asunto. es donde se le va No, a poner Rubén, dulcecito al y- gobierno para manejar, negociar con delincuentes. No, pero- Negociar con delincuentes, yo no sé qué fortaleza tendrá, será con papel pergamino o con sangre para que eso tenga validez. ¿Cuál es el? Digo yo, y ¿cuál no es que tenga mala fe. ¿Cuál es el letrero? Pues hablando en términos como si fueran empresa, ¿cómo los ubica uno? Porque uno ve certificado de Cámara de Comercio, existencia, pero son grupos, entonces un reguero, no sabe uno quién tiene el estatus o no. Ahora, porque es difícil, si fue difícil con las FARC, usted quiere coger ahora ELN, bandas criminales. A mí no me choca lo que quiere Petro. ¿Por qué no me Muy choca? bueno, muy Porque bueno. es que tiene que agarrarlo todo, porque negocia con uno, entonces negociaron con FARC, entonces ya está el Cambio- PL, cambio perdón, el Congo ELN, por Iglesia Cristiana. Por Están eso- las bandas criminales, cójalo todo, que va a ser fácil, eso no es fácil. Por eso se Nunca llama lo va a paz hacer. total. Por eso el propósito es de Nunca. paz total, integral. Porque Duque se hizo que el manual ubique con eso. a todos los actores. ¿Cómo? Ojo Duque que se los hizo el actores, manual. muchachos, paz total, de manera integral, que ubique a todos los actores para que se logre ese propósito de la paz total, que es muy difícil, pero se puede adelantar lo siguiente para que, si quiere, vamos a un corte para mensajes. para de Que poder pongan a invitar. Isabel Zuleta a coordinar eso. Ay, Oiga, Dios mío, vuelve eso nada. Lo siguiente es, como pasó con las Autodefensas Unidas de Colombia, recuerden ustedes, las negociaciones de paz con las guerrillas no permitían en un instante, en un determinado momento, antes de 2005, antes de 2003 incluso, como usted lo mencionaba ahorita con Don Berna y el Sí. bloque cacique Nutibara, no permitía la negociación con grupos paramilitares. Ellos no Exacto. estaban ubicados dentro de esos grupos con estatus político. Hubo que hacer una ley que fue la Ley de Justicia y Paz para acomodarla a esos grupos paramilitares o grupos de autodefensa. Y se logró darles a ellos un beneficio, 8 años máximo de cárcel, si decían la verdad y reparaban a las víctimas. Lo mismo se espera que pase ahorita con estos otros grupos que son también por la misma, de la misma esencia de los paramilitares, como el Club del Golfo, por ejemplo, y es, señores, ustedes dicen la verdad, ustedes se arrepienten, ustedes reparan y Mire, ustedes madre. se comprometen a no delinquir más y no a producir más daño, y nosotros le damos algo, como que en vez de pagar 25, 30, 50 años de cárcel, pagan 8 años de cárcel. Roger, Esas son las pero mire las contraprestaciones lecciones, que hay que Roger, tener en mire las cuenta. lecciones de vida, las lecciones. Ojalá pues esto no sea pues puro romanticismo. Gustavo Petro está buscando el acercamiento con quien él tendría una contradicción ideológica muy alta. Porque recuerde que fueron los mismos uribistas quienes cuestionaron a Santos cuando hizo el proceso de paz con las FARC. Y ahora Petro podría hacer lo mismo, pero en contra de, no, nada que ver con bandas criminales, voy a atacarlas con todo. No, venga, No, es que Petro- hablemos que dentro de la diferencia nos podemos entender, porque es que esto no le conviene a nadie. O sea, mire, o sea, si lo analizamos hay una lección de Petro, Claro. de que, hermano, a mí no me interesa su ideología, sino sentémonos a organizar este cuento, Es la hermano, paz, independiente. es la paz. La capacidad del perdón. Así es. Eso es muy Paz bueno. total. Es que desde que el hombre se posesionó, no, desde que posesionara, desde que ganó el 19 de junio, el hombre mostró su talante. Su discurso es precisamente, que y lo hasta mantenga. ahora, ese Y- discurso es precisamente esto que está haciendo ahorita que a usted le llama tanta la A mí atención. me gusta. A mí Petro me muy bien. tiene contento, no tanto el ministro de Hacienda, pero ya le ha bajado la Ya espuma. hablamos de eso entonces. Muy ya. bien, Bueno, vamos a algunos vamos Vamos a hacer un bueno. corte para Perfecto, mensajes muy bien. y enseguida volvemos con nuestro invitado que hace parte de la suma de los mejores. Escriban, bien puedan, por aquí ya han estado escribiendo algunos y por supuesto nosotros vamos a Pareció tener en JJ. cuenta los comentarios como el de Guillermo Cárdenas Barón desde Valdivia, Antioquia, que dice excelente programa. Qué rico cuando dicen excelente programa. Ya regresamos.
No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo en Minuto 30 Play. Minuto 30 Play. Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. La suma de los mejores. Y volvemos a la suma de los mejores. Les recuerdo que la suma de los mejores es el producto final de varios sumandos. Ustedes, el equipo técnico de Minuto 30, nosotros los periodistas y por supuesto sumandos, pero muy importantes son nuestros invitados. Por eso, como parte de la suma de los mejores, está hoy con nosotros Lucas Cañas Jaramillo. Él es el presidente del Consejo de Medellín. Presidente, bienvenido a la suma de los mejores. Roger, para mí es un honor y un gusto estar en la suma de los mejores. Sin duda un excelente programa, ágil, polémico, que contrasta la opinión. Qué bueno estar acá. Qué bueno. Oye, y no es mentira, les cuento a ustedes, Rubén Darío, Juan Carlos, que hace una semana me dijo un grupo de concejales con quienes estaba compartiendo, entre ellos Lucas, hace 8 días precisamente, que yo no estaba, y oye, ¿cómo así? La suma de los mejores. O sea, tienen la suma de los mejores en el top of mind, en el radar. Muy bueno. Bueno, empezamos con... Hay temas para tratar con Lucas Cañas, varios. Uno, tema de la solicitud de EPM al Consejo de Medellín para la enajenación de las participaciones que tiene EPM en UNE e Invertelco, lo cual fue negado por plenaria del Consejo de Medellín el pasado 19 de agosto. El otro tema, el local en cuanto al electoral. ¿Cuál es la perspectiva para el año 2023? ¿Será que Lucas Cañas aspira o no aspira? Pero no aspira de eso. Ambos, no, como son, es que aspira, no, aspira, porque el que no aspira, expira. Ese tema. Y lo otro, el desarrollo de la actividad en el Consejo de Medellín, con una obligación que tiene él, se supone, aquí la tratamos hace unos días, de hacer algo con las concejalas Lina García Gañán y con Natalie Vélez, que aquí dijimos lo siguiente, Rubén lo dijo, yo lo ratifico, hasta que no haya orden judicial, Lucas Cañas como presidente no puede hacer nada. En fin, ¿por cuál empezamos, muchachos? No, empecemos con UNE. UNE. Eso me parece que fue... A la administración municipal le ha faltado Tino. Más estrategia, porque es que ya un proyecto presentado dos veces denegado, eso es falta de manejo. ¿O usted qué piensa, mi querido presidente del Consejo? ¿Tú qué metes, Álvaro? Sobre esos casi 3 billones de pesos que el alcalde está desesperado para que les lleguen y como que no se ve? Bueno, Rubén, un saludo muy especial para ti, para Juan Carlos. Reitero el saludo a Roger. Usted pregunta... sabroso. No, picante, que es maleducadito. Y picante, así como tiene que ser. Lo primero, yo creo que más allá de evaluar si hay manejo o no, si hay tino o no, yo creo que aquí tiene que primar la sensatez y el interés superior por la ciudad. Aquí, y me parece que la salida del expresidente Álvaro Uribe de decir que era importante activar y habilitar la venta, es oportuno pero tardío, es responsable pero en mora, y le hace mucho daño a la ciudad, y lo digo de manera respetuosa pero contundente, porque esta ciudad necesita liderazgos responsables, inteligentes. Hoy hay que hacer esa desinversión porque está perdiendo Medellín y EPM. Este es un proceso que lleva años, estamos hace 3 años insistiendo en lo mismo y ya es necesario
que activemos esa cláusula de protección del patrimonio público, porque si no, le va a ir mal a EPM y va a perder valor la empresa. Hoy, lamentablemente, los que dicen amar el patrimonio público y defenderlo, le están haciendo el juego a Millicom. Y ahí es donde los liderazgos de la sensatez, la inteligencia por la ciudad, tienen que primar, independientemente si el alcalde tuvo o no manejo, pero es muy difícil manejar los discursos cuando a uno le plantea a la oposición condicionados que solo buscan distraer a la opinión. Aquí, por encima de cualquier ideología y por encima de cualquier posición política, hay un tema técnico, jurídico y de análisis económico minucioso, y es que EPM, en términos del negocio, está perdiendo porque tiene una inversión que no le es útil, que no le funciona, y que lo único que estamos haciendo es tener un recurso inactivo y perdiendo tiempo valioso para la empresa y para la ciudad. Pero, presidente del Consejo, ¿por qué tardía la reacción de Álvaro Uribe Vélez? Antes yo la veo muy oportuna. Es que, entre otras cosas, Álvaro Uribe Vélez no tiene nada que ver con el tema de UNE, porque cuando se dio esa venta de acciones y ese negocio, ese mal negocio, eso fue con otros concejales, ni siquiera había concejales del Centro Democrático que yo recuerde que tuvieran que ver con ese tema. Antes Álvaro Uribe Vélez le están enderezando para que esos concejales de la oposición, que usted dice, le están poniendo palo en la rueda, digan, no, si el expresidente Uribe nos dice, el jefe máximo, que enderecemos la cosa, antes van a agilizar eso. Porque el problema de UNE no es del uribismo, ese problema es histórico. Ahí tiene que hablar es Fabio Humberto Rivera, Aura Marlene Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, varios concejales de la época que fueron quienes le entregaron la mayor parte de las acciones a Millicom y dejaron esa acción de más, que es la que hace que hoy EPM esté maniatado. Pero yo creo que el interés fue de Aníbal Gaviria. Sí, porque fue durante el gobierno de Aníbal por eso Uribe no tiene que ver ahí. Pues. No, me refiero a cuando usted nombra a todos los concejales, la responsabilidad de todos los concejales, yo creo que al que hay que cobrarle, según usted, es al doctor Aníbal, porque si Quintero se equivoca, usted le va a cobrar a Lucas Cañas, que está desgañetado diciendo que se No, pero los concejales no son unos subordinados, ellos tienen también opinión. Pero no son subordinados. No son subordinados, ellos tienen opinión. Muchachos, ¿quién hace la propuesta? ¿Quién hace la propuesta? La propuesta la hizo el alcalde Aníbal Gaviria Correa. Él fue el que de la iniciativa. Y los concejales nadie les puso un revólver en la cabeza para que vendieran. En la historia está que el privatizador es Aníbal Gaviria Correa, eso está en la historia. Pero los concejales que vendieron no les pusieron un revólver en la cabeza. No, y los concejales son los que tienen ya la autonomía para poder decidir cómo pasar en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia ahorita, y ya para darle la palabra a usted, concejal, es que estaba claro cuando usted, Lucas Cañas, dice condicionado, refiriéndose a los concejales de la oposición, que son 8 concejales del Partido Centro Democrático, es porque ellos tienen en claro como su jefe, como su líder máximo, Álvaro Uribe Vélez, que es que el negocio es mal negocio y hay que desinvertir. Ellos lo tienen claro, pero entonces estaban buscando, pues no la palabra, pero para que lo entendamos, una especie de chantaje. Una especie de chantaje. Si usted, porque como el problema de ellos es que es la pelea con el alcalde, entonces si ustedes me prometen que esa plata no se la va a embolsillar Daniel Quintero Calle, nosotros decimos sí a lo que por principio tenemos claridad. No, pero es que lo que dijeron. Y como viene ahorita el jefe mágico promesas de ese estilo. Álvaro Uribe Vélez a decir ahorita, es que ese negocio es malo, yo no le veo más de otra que finalmente la bancada del Centro Democrático tome la decisión. Antes que responda el concejal, y les propongo redondear para que hablemos de a mí me parece absurdo cuando un concejal dice, es que el alcalde me prometa. ¿Cómo que el alcalde me prometa? Ni el alcalde tiene que prometerle nada a los concejales, ni el alcalde decir a los concejales que prometan. ¿Por qué? Porque es que hay una confianza legítima, hermano. Y entonces, ¿quién me garantiza a mí que el concejal va a obrar bien? ¿Cuántas veces en el consejo no se han torcido? ¿Y cuántas veces los mandatarios también han hecho pendeja? No, den la plata, obre bien. Si el alcalde hace mal, para eso están organismos de control. Yo creo que ustedes han dicho cosas muy interesantes y voy a decantar todo lo que han dicho. Lo primero, Juan Carlos, yo sí pienso que los liderazgos y un liderazgo al nivel del expresidente Uribe tiene responsabilidad con la ciudad, independientemente si tuvo que ver o no con el negocio. ¿Por qué responsabilidad? Porque hay unos concejales que dependen y están en una relación de subordinación con él y
que él diga sí o no y lo diga a destiempo también genera dificultades, porque es que hace mucho tiempo los técnicos de EPM, los analistas financieros, sectores de la academia han dicho de manera clara que hay que hacer esa desinversión. ¿Por qué? Porque es un negocio malo, donde no somos fuertes, que es costoso. Las telecomunicaciones tienen unas implicaciones en el mercado que EPM no está preparado para sortear. Entonces EPM necesita recuperar esos recursos para invertirlos de manera distinta, focalizado a su plan de inversión y atender las necesidades de la empresa. Porque el proyecto todavía está en pero los tiempos juegan en contra de nosotros y eso hay que decirlo en honor a la verdad. Para que quede claro, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo y eso depende de, yo creo que las extraordinarias. Si hay citación para sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín y luego presenta nuevamente EPM la iniciativa, es posible que entonces ahí se apruebe, o sea, se le dé el permiso a EPM de enajenar sus acciones de UNA e Invertelco y ahí sí va a haber tiempo para lograr ese propósito que es activar la cláusula de protección del patrimonio público. Es que eso es tan claro como eso. Cláusula de protección del patrimonio público, o sea, el patrimonio que son 2.8 billones de pesos que están a punto de perderse. Ahí es muy importante resaltar una cosa. ¿Cuándo vamos a saber si el uribismo o el Centro Democrático toma la decisión? Cuando se pase otra vez a comisión primera. Y si se hunde en comisión primera, pues todo fue asunto de discurso. Claro. Si es una realidad desde la responsabilidad, porque aquí quiero dejar un mensaje, esto está por encima de Daniel Quintero, el proyecto de Daniel Quintero está terminando. Y esto es un tema, ustedes lo decían muy bien, un error histórico del pasado donde la privatización ya dio. Claro. Antes lo que estamos haciendo es desactivar y desinvertir para traer otra vez los recursos al público para orientarlos y focalizarlos de manera distinta en el plan de inversiones de EP. ¿O será que ya Uribe está en pre-campaña para la gobernación? No, pero muy sencillo, muchachos. Para la alcaldía. Yo creo que para ir redondeando el tema que aquí no lo vamos a resolver, yo creo que está claro, pero es muy sencillo. Esperemos que se presente. Exacto, ¿Sí? pero es muy sencillo. Pero ya mandaron si los miembros de la bancada de Centro Democrático enarbolaron siempre el argumento de que en el pacto de Chuscalito, ¿recuerdan? Sí, señor. ¿Cierto? Sí, en el pacto de Chuscalito había que obedecer al jefe. ¿Quién era el jefe? Álvaro Uribe Vélez. Y estas 4 personas, 3 mujeres y un hombre, que ya no están ahí, desobedecieron. Según esa lógica, después de haber leído el texto de lo que dijo Álvaro Uribe Vélez, lo más claro es que se presenta a través del proyecto y con absoluta seguridad el bloque de Centro Democrático le obedece a su jefe. Pero acuérdese que aquí el concejal del Centro Democrático, Carlos Ríos, dijo acá que él sí estaba de acuerdo con la venta, pero que ¿cuál era el asunto? También como la desconfianza con el alcalde. Es que todos están de acuerdo, todos los sí, hay un tema de condiciones que dijo el pero ahorita. Hermano, yo no puedo decirle al alcalde prométame porque es que eso no es de palabra, hermano. Eso es, el alcalde tendrá que responder independientemente. Yo tengo que reconocer que el concejal Carlos Ríos, actuando de manera responsable, tuvo el valor civil ciudadano, por lo menos de objetar conciencia. Exacto. ¿Por qué? Porque él sabe los riesgos que estamos corriendo con estas acciones que hoy no le representan nada a la ciudad, nada de EPM, quizás le representan todo a Milico. Pero Roger, yo me perdí con algo, Rubén y Roger, que se me prendió ahora el bombillo. ¿Cuál? Venga, pero es que el alcalde le aprobaron casi 7 billones de pesos de presupuesto para este año. Fuera de eso, vigencias futuras por 700.000 millones de pesos. Y necesita 3 billones de pesos más para terminar el año. Entonces, ¿cuánto necesita Medellín para funcionar? No, necesitamos. Es que esto no la alcalde ha dicho que es para terminar obras y no sé qué. No es para Hidroituango. La verdad es que esto no entra en la vigencia claro. de este alcalde, de Daniel Quintero. Mire, esto entra en otro momento, pero EPM realmente, en un ejercicio de la claridad y de la verdad, necesita estos recursos para poder dinamizar los negocios de la empresa que le son funcionales y que le son rentables para mover. El alcalde no puede coger como plata de bolsillo, pues. Eso está clarísimo, mire. No está claro desde que los concejales hay un plan de inversiones de EPM que vale como 11.2 billones de pesos, algo así. Vale más de 11 billones de pesos. Y lo que ha dicho el gerente de EPM es que estos cerca de 2.8 billones de pesos son para
meter a ese plan de inversiones que tiene que ver con mejoramiento de la calidad de lo que él sabe hacer, el core de EPM, que es mejor infraestructura A mí me habían hablado física, de Ituango. infraestructura física para efectos de mejorar alcantarillado, acueducto y electricidad. Entonces y que demás. se relajen los concejales y lo eso que ya tiene dicen- una destinación y que, específica. y que quede claro lo que acaba de decir Lucas Cañas también. Es que si en esa platica, cuando entre ya Daniel Quintero Calle será ¿Sabe quién está? ya será ex alcalde de Medellín, Lucas, ¿cierto? Sin Bueno, lugar a dudas, segundo a no tema. ser que deje sucesor y logre Ajá. dejar legado, pero Continuidad. esa será otra Juan discusión. Benjumea, de punto Yo de creo vista. que debemos de terminar este Listo. programa hablando de política electoral porque ya se avecinan Claro. las elecciones territoriales y aquí en la ciudad de Medellín y el departamento va a haber candidatos, yo creo que Hasta para tirar parte. se muelen y no sale uno completo, pero, No, depende. pero va a haber mucho. Depende, hay mucho dos que vean. candidato. Si se lanza Álvaro Uribe, eso es un toro. Hay mucho candidato. Si se lanza Hay Fico, es un mucho ca- toro. Hay mucho candidato. Hay mucho candidato. ¿Cómo la ve usted, mi querido Lucas? Luquillas. Usted que hace parte del trujillismo, que anda en alianza con Julián Bedoya y que a propósito Esto lo metió con Julián. ya hay un runrunes y en los mentideros políticos se está hablando sobre una posible candidatura de Julián Bedoya, ex senador por el Partido A Liberal, gobernación. a la gobernación de Antioquia, que para mí sería un fuerte. Muy Siempre bien. cae parado. Sí, qué bueno como preguntan. No, Julián Bedoya, digamos, Porque voy con papa y yuca. está en un ejercicio de alianza y de coordinación con Carlos Andrés Trujillo, senador, hoy presidente del partido, y hay que decir una cosa bastante importante que le acaba de Eso es como suceder. puro más que el Frente Nacional, un liberal y un godo Sí. juntos haciendo No, pero tiene campaña. muchas cosas en común. Y al Julián Bedoya le acaba de suceder una cosa positiva y es que, digamos, la Corte acaba de sacar o de dejar sin vida jurídica el proceso que él tenía en su contra y eso también en términos Pero en lo políticos. Pero una parte, en lo nomás, administrativo, solo lo que penal concierne a la continúa. Lo que concierne a la universidad, pero lo penal, lo Sin, disciplinario. sin pues, lugar a dudas, pero digamos, es una victoria temprana Sí. en honor a su buen nombre y a lo que él tiene que hacer O sea que- para o sea que consolidar es su abogado. proceso. Por ahora sí. En, Porque en si el derecho es Consejo hasta que sigue se teniendo demuestre el lo título, Si contrario. ese alto tribunal le tumbó todo el proceso Es administrativo abogado. que era En en derecho es contra, hasta que se demuestre lo que era contrario. en contra, hoy es Ustedes son abogado. abogados. Sigue siendo y tiene título. Sí, así es. Sí, ellos son abogados, yo soy periodista constitucionalista. ¿Te gusta dar garrote como Bueno, una dale, perra? pues. Entonces, además es un líder político del departamento que tiene senador, que tiene representante a la Diputado. Cámara, que jugó un papel determinante en Antioquia con Petro. Es un jugador y hay que tenerlo en cuenta. Yo soy un hombre, ustedes lo saben, que he construido mi ejercicio de liderazgo alrededor del liderazgo de Carlos Andrés Trujillo y ahí estamos conversando, construyendo, avanzando y mirando qué sigue. Oiga, Me acabo pero a mí de pillar algo, Roger, me pero a acabo mí de pillar algo. Para que no se vea muy lejos lo que dijo Rubén, me gusta mucho la figura de Rubén Benjumea. Eso es una especie de pacto, de frente nacional, entre comillas. Recuerden que el Frente Nacional fue cuando empezaron a dividirse el poder, Liberales y después de la época de la violencia. Más que el Frente Nacional. Partido Conservador, Es que no Partido ha habido- Liberal. Usted gobierna y no- gobierna. Entonces aquí, por ejemplo, Aquí se han unido uno ve muchas veces algo con Luis muy- Pérez, con muy Aníbal. especial. Después de 20 años o más de que ni el Partido Conservador ni el Partido Liberal han sido líderes en las aspiraciones a la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, es otra cosa. hoy tienen gran posibilidad. Entonces eso me suena, Rubén, según lo que usted dice, es como que este Frente Nacional es Julián Bedoya, usted aspira a la gobernación de Antioquia, Sí. que el pacto lo acompaña. ¿Quién sería entonces en ese frente el aspirante a la alcaldía de Medellín que el pacto lo Es que acompaña? yo me pillé algo ya. ¿Quién? Trujillo está pasando por un excelente momento como presidente nacional del Partido Conservador. Él añaña de Petro en este momento porque él armó coalición con los conservadores. Sí. Él no se va a venir aquí a desgastar una campaña a la gobernación. Sí. Tienen a Julián Bedoya que quiere gobernación. Sí. Y ahí sí responda lo del tema de alcaldía. Yo creo que va a ayudar a Julián Bedoya. a Hagamos gobernación. como en los programas de concurso. Vamos a un corte para mensajes y esperemos. Vamos a regalar boletas. ¿Quién podría ser el candidato a la alcaldía de Medellín
por esta coalición de Frente Nacional, como dice Rubén, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que hoy tiene, más que hace muchos años, una oportunidad grande de llegar a estas dos dignidades en Medellín y Antioquia. Ya regresamos. Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores. Esta es la suma de los mejores y estamos con uno de los sumandos bien importantes, el presidente del Consejo de Medellín, Lucas Cañas. Bueno, su respuesta, presidente. Bueno, yo, como les decía, yo vengo construyendo un liderazgo alrededor del senador Carlos Andrés Trujillo, es mi amigo, orientador, lo respeto, lo reconozco, pero en esos ejercicios de conversación yo he pensado y he dicho lo siguiente: el Partido Conservador en Medellín tiene que asumir un liderazgo distinto, de frente. El Partido Conservador tiene que ser protagonista en la transformación y en la construcción de la ciudad. Y por eso creo que el Partido Conservador tiene que jugar a tener una figura con capacidad, con liderazgo, para construir un mensaje de ciudad en un momento coyuntural y difícil de polarización que vive la ciudad. Es que usted tiene como ganas. Una pinta de aspirante. No, y tiene todo el derecho. Claro. Tiene todo el derecho de aspirar y tiene toda la posibilidad de ganar. Ajá. O sea, lo que menos puede hacer uno a estas alturas del partido Es es minimizar. subestimar un candidato. Y Pero entonces, eso es lo que uno ve. Mi pregunta es... pero antes que le pregunte, que nos responda a Juan Carlos y a mí la pregunta que le hacemos directamente. que sí o sí no. ¿Usted ¿Tiene sí ganas? o no? Pues la verdad lo estamos evaluando con responsabilidad, sin obsesiones, sin personalismos. Como decía Winston Churchill, hay gente que quiere ser importante y en los momentos que vive la ciudad hay que ser útiles y útiles para resolver dilemas sociales, problemas, coyunturas. La ciudad está reclamando respuestas y alternativas distintas a los sectarismos y a la polarización que estamos viviendo. Ahora sí, eso es lo que uno ve cuando un político se ve el ombligo, entonces se ve grande, así papujado, Como con Torre ganas y con Corraleja. poder. Pero la pregunta también que hay que hacerse es si es este el momento oportuno, teniendo en cuenta que el pinturismo va a sacar candidato, por A, por B o por C. El gobernador va a sacar su candidato, que ya lo puso a sonar. Fico también. Pero ya voy para allá. Y hay muchas otras toldas políticas, como Centro Democrático también va a sacar candidato. Pero hay una cosa sobre la base de los resultados electorales a la presidencia de la República. Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, hoy dicen analistas que si sale aspirar a alguna de esas dos dignidades, a la alcaldía o a la gobernación, tiene oportunidad, tiene opción de poder. Sí sería este el momento oportuno, por decir algo uno, salir a competir a la alcaldía de Medellín con Federico Y Gutiérrez. si sale Uribe también. Es un honor poder competir, porque Medellín necesita una gran convergencia de sectores, de opiniones, de empresarios, de academia, para construir una ciudad que está necesitando respuestas y soluciones. Eso no O sea, significa... usted es tan flexible que hasta adheriría. No, al contrario, yo creo que hay que construir una convergencia que permita plantear en un ejercicio de respeto y de análisis ciudadano, de diálogo permanente con los territorios, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que está reclamando Medellín, y jugar, O sea, al contrario. no en una flexibilidad para ser convidado de piedra o ser un arnés de un juego, Ajá. sino entender el momento que vive Medellín. Recuerde, Rubén, que esta ciudad, y se la voy a definir, Medellín es una niña de 16 años, rebelde, que Apetecida. no se va Desde la quinceañera. ni le Quinceañera. hace caso a la mamá ni al papá. Hace lo que se le da la gana y lo hace con decisión. Y así es la opinión en Medellín.
porque esta ciudadanía y esta ciudad lo que quiere es respuestas que a veces esos sectarismos y esa polarización no le está dando respuestas a la gente ni a los problemas. A mí me deja una duda lo que usted responde y frente a la inquietud precisa de Rubén, es, usted entonces se separaría, pero usted habla de convergencias. ¿Qué quiere decir eso? Que lo enfrentaría con una gran convergencia en la que incluso podría entrar a jugar un papel bien importante Daniel Quintero Calle. Bueno, lo primero, eso es una... Porque le tocaría entonces competir con el candidato del pinturismo. Es que va a pasar... Pero ya lo estoy sumando. Es que No, porque no va a pasar una cosa. Yo lo que O sea, creo, y esta ya es una lectura desde lo político, yo creo que el Polo, los verdes, los independientes, el pacto, van a hacer... ¿Sacan uno? Van a hacer coalición. Van a hacer una consulta y de ahí van a salir unos candidatos y de esa consulta saldrá un candidato que tendrá opciones o no. El uribismo y Federico Gutiérrez estarán en una conversación donde tendrán una baraja de opciones y de candidatos. ¿Usted qué paseo iría de todas Y esas? el paseo es que el Partido Conservador, en una consulta de la ciudadanía, diálogo directo en los territorios, tiene que empezar a pensar, bueno, ¿vamos a seguir siendo convidados de piedra o vamos a asomar la cabeza, para hablar en términos coloquiales, para plantearle soluciones a Medellín? Pero y eso es lo que No yo para creo, rodear, sino para intentar ganar. para hacer alternativa de poder en la ciudad. Yo porque meto ahí a Daniel Quintero Calle, como usted dice, ellos van a aspirar Sí, ellos van a hacer tener continuidad. candidato, claro. Cierto, se habla de Esteban. Claro, se no, llegó a la y la gobernación de y la Antioquia. estrategia que manifiesta el presidente del Consejo ya está cantada hace mucho rato. Ellos ya están sacando varios para hacer una coalición interna, medir de alguna manera y sacar medianamente un candidato fuerte. Porque es que yo estoy viendo a Daniel Quintero por ahí. O sea, Julián Bedoya, su cercanía con Gustavo Petro y su cercanía con el alcalde de Medellín, Carlos Andrés Trujillo, su cercanía con Petro, su cercanía también con el alcalde de Medellín. O sea, me suena de todas maneras una convergencia. pero hagan una evaluación. ¿Cuántos ciudadanos de Medellín, que ese es un análisis y que obviamente no lo vamos a resolver hoy aquí, pero cuántos ciudadanos hoy en Medellín no se sienten identificados en esa polarización que está viviendo hoy la ciudad de un sector y otro, que se ven Muchos. en otro escenario? Muchos, Entonces, no se sienten muchos. Exactamente, entonces hay que plantearle también alternativas a la ciudad distintas al modelo y que usted hoy es una alternativa distinta. podemos plantearlo. Pero ¿cómo usted Pero una ¿qué es lo alternativa distinto? distinta? Usted tan joven que se le he dicho desde que usted estaba chiquito, metido en el Partido Conservador, con Trujillo, con un partido político bastante anquilosado, de las buenas formas. Vetusto. Bueno, ¿qué más le va a Dios mío, decir? señor Santísimo. Rubén, O sea, usted- esa es una buena opción. Rubén, usted me hace una pregunta bastante poderosa y que se la voy a responder. Yo siempre he pensado que los cambios se hacen por dentro, hacia adentro para poder irradiar y hacia afuera. Y le voy a explicar lo siguiente. Si usted revisa a Carlos Andrés Trujillo, fue alcalde de Itagüí, fue uno de los mejores alcaldes del país. Logró una transformación en Itagüí sin precedentes. Itagüí pasó de la desesperanza y del miedo a la seguridad y a la confianza. Hoy en Itagüí hay clima para la inversión. Es un senador ganador, con capacidad de gestión, que ha demostrado resultados concretos en el tiempo. A los políticos, hay políticos que dicen y que son críticos de los políticos, pero hacen lo mismo y se creen líderes de la moral y tienen profundos cuestionamientos. Los conozco. Entonces, aquí lo que hay que por dentro también demostrar que desde los partidos hay liderazgos nuevos, buenos, liderazgos que son capaces de construir, de generar consensos, de hablarle a la ciudadanía. Yo soy conservador, pero aprobé que la matrícula cero le llegara también a la población trans de Medellín. O sea, tener apertura, tener capacidad de entender los momentos que vive la ciudad es muy importante. Pero es que y eso plantea también de que hay un nuevo conservatismo, que hay unos nuevos liderazgos. Revise
hoy el conservatismo en Medellín. Juan Jiménez Lara, animalista, Babington Flores, un joven de origen popular, O sea, social. por lo que le entiendo, ustedes son como unos conservadores progresistas. Los conservadores. No, progresistas, porque progresista. estuvieron con Petro, están con Daniel, una berraquera. Sí, entonces, ¿cuál es lo distinto? Yo, una cosa progresista. Entonces, ¿qué es lo distinto? Porque si tenemos en la ciudad dos cosas que son la derecha empresarial y el danielismo, entonces, ¿qué sería lo distinto? Que no es, de esas dos cosas. Que no está, que de no, las que usted también ha estado ahí. Juan, que no estamos cayendo en la polarización ni en la estigmatización de los sectores, y que queremos es construir a partir de las causas, identificando problemas, soluciones para Medellín. Y claro, y lo tengo que decir con claridad tangencial, he acompañado el gobierno de Daniel porque creo profundamente que la inversión en Medellín, que el plan de desarrollo se necesita llevar a cabo, porque la gente lo que necesita es soluciones. El discurso puede con todo. Pues mira lo que está diciendo su colega o su ex colega Albert Corredor, que es que como EPM tiene plata y somos todos los socios que somos los usuarios, entonces no, venga, pongámonos un precio simbólico para pagar los servicios. Y quiere acabar También con va a EPM. ser candidato, tiene Va a ser derecho. candidato, pero con ese discurso, hermano, me muero de la vergüenza, pues. Tiene Un tipo que derecho. administra empresas y diciendo las cosas. Es como yo llegar al Censa y decir que la empresa de ellos es, yo voy a pagar una matrícula simbólica. Populismo, hermano. total. Pero lo primero que estamos haciendo es una evaluación juiciosa, sin obsesiones, con tranquilidad, construyendo lo que la gente está pensando, dialogando en contacto con la ciudadanía, Oiga, presidente, en un ejercicio pero usted tranquilo. Pero usted habla del Partido Conservador, y yo no veo todo el Partido Conservador ahí. Por ejemplo, todo el matiz de Juan Diego Gómez Jiménez, por lo que tengo entendido, choca con el matiz de Carlos Andrés Trujillo. Entonces, ahí, ¿qué les genera esa división? Yo creo todo lo contrario, Roger. Yo creo que Carlos Andrés Trujillo está concitando la unidad alrededor del partido, está trabajando de la mano del senador Germán Blanco, está trabajando de la mano de Nicolás. Hoy Carlos Andrés tiene una responsabilidad histórica con la colectividad y se tiene que desprender él y ellos de cualquier interés personal para trabajar de la mano por los intereses superiores de Antioquia y de Medellín. Yo no veo a Trujillo prefiriendo a Juan Diego Gómez para gobernación que a Julián Bedoya. Por eso. No lo veo ahí. Ya esos son diálogos y ejercicios que tendrán que decantarse, pero yo veo hoy a un Nicolás Albeiro cercano a Carlos Andrés, veo a un Germán que Blanco Nicolás cercano. Es más tranquilo, es más saludable que un limón, hermano. Sí. Pero todo se va decantando, y yo creo que para cada cosa así es. hay un momento. Daniel Quintero, cuando inició su aspiración, muchos digamos, no lo tenían en el radar. Nadie, y fue una gran sorpresa. pero hay una cosa muy- con acciones, con hechos. Todo también depende de la estrategia, del mensaje, pero hay un- de la Se jaló a la comunicación. niña de 15 años que dice usted pero rebelde hay y un- votaron por él 304 pero hay un mil. hecho que me parece diciente, a no ser que se logre decantar como usted lo manifiesta, concejal. Y es, punto de vista. si el trujillismo y Julián Bedoya ya hicieron pacto para posibilitar una posible candidatura, No entra nadie más. eso realmente va en detrimento de la aspiración de Juan Diego, Claro. que decidió no ir al Senado Claro. para empezar su campaña a la gobernación. Entonces yo creo que ahí esa fisura. manteles poco. Ahí hay separación de cuerpos. Sí, ahí no hay sociedad conyugal. Ahí no hay sociedad conyugal. Ahí no. Es probable, Ni unión marital, de pero hecho, también en política no hay nada escrito. Entonces, digamos, hay precandidaturas hoy. Muy bien. Julián Bedoya es un precandidato, Mauricio Tobón es precandidato, dicen que alcaldía, otros que gobernación, Esteban Restrepo es precandidato, unos dicen que alcaldía, gobernación. gobernación. Hay cosas que tienen que terminar Juan de Camilo depurarse. Restrepo es pura rumorología. Sí, entonces hoy afirmar que ya la decisión está tomada de Carlos Andrés Trujillo y de Julián
pues es precipitado y es irresponsable, sobre todo porque Pero entonces- las No, pero- aspiraciones pero- se construyen no, pero dejémoslo. con consenso No, y eso está claro, consenso. eso está claro, pero lo podemos dejar simplemente en el comentario Ay, no, suelto electoral. Pero tengo otro ingrediente para la sopa. Juan Camilo Restrepo Gómez, yo lo dejé como conservador. Juan Camilo. Yo lo dejé como conservador. No, Juan Camilo es... ¿Cómo dice usted? Permítame que yo también pagué. Juan Camilo Restrepo Gómez, hasta hace poquito asesor de paz y que ha ocupado todos los encargos, ya se lo gozan, le ponen fotos de todo, ¿verdad? Que salió alguien, póngalo allá Juan Camilo. Conservador, le ha dicho a Fico, quiero que usted me tenga ahí, lléveme ahí. Y usted está hablando de una coalición, de buscar. Juan Camilo, ¿qué? Él es conservador. No, es que... Y quiere como alcaldía. Es que, Juan, hay varios tipos de coaliciones. Hay varios tipos de conservadores, ¿o qué? No, y hay varios tipos de coaliciones. Hay coalición de partidos, Pues- hay coaliciones ciudadanas, hay Pero- convergencias de organizaciones y de No, sector. pero- Roger ya puso cara de Sin malicia. vueltas, sin vueltas, no le demos vueltas a la hoja al Hágale, a ver. presidente. No empañete más No esto, era- doctor. No era Juan Camilo Restrepo oficialmente el candidato a la gobernación de Antioquia por el Partido Conservador Le y pegaron los una conservadores pela. decidieron acompañar a Aníbal Gaviria Correa. Así. Por eso hablamos lo de Julián Bedoya, o sea, yo veo muy difícil que Juan Nada. Diego Gómez lo es que por ahí está la fisura. No, Y dura. yo lo que creo, Roger, es que definitivamente hay cosas que todavía faltan por ocurrir. Sí. Lo que quiero dejar es un mensaje importante y es que el Partido Conservador, el de apertura, el partido que está entendiendo lo que está pasando en Medellín, tiene que asomar la cabeza con decisión, con Que carácter. deje de ser rémora. En eso estamos de acuerdo. Y buscar un espacio que le permita ser Que dejen de alternativo ser en Medellín. negociantes, hermano. Tiene que ya- dejar de ser rémora, que es la palabra que yo con todo respeto se la he mencionado. Cuando uno hace tiene a mucho tiempo. Pastrana ahí metido, sí, Olvídese. No, pues ya Bueno, Pastrana es como un muchachos, muñeco se nos acabó viejo el ahí tiempo. metido. Se nos acaba el Yo tiempo. estaba feo como era de pinta Vamos de a verdad, como- redondear Sí. porque se nos acabó el tiempo. La Ya no maldad. más de 2 minutos y así ustedes escuchen el ruido de estos dos por ahí hablando. No hay más que no respeta a nadie, 1 nadie minuto 50. Cortico, para que no nos deje con una inquietud que tuvimos hace 15 días. ¿Usted qué decisión debe tomar respecto de Lina García Gañán y Natalie Vélez, quienes renunciaron al Partido Centro Democrático? ¿Qué ha pasado? Y el Partido Centro Democrático dice que ellas deben ser expulsadas. ¿Qué ha Cortico, pasado por ahí? favor. ¿Qué ha pasado? 30 segundos. ¿Qué hay de nuevo? Yo soy claro y concreto. Lo primero, yo no soy juez. Tendrá que ser un juez el que me diga que ellas no tienen voz ni voto. Un orden judicial. Una orden judicial que me diga que ellas no tienen ni voz ni voto en el Consejo de la Ciudad. Hoy ellas tienen unos derechos individuales como concejalas de la Ciudad de Medellín. Además renunciaron al Centro Democrático, es decir, hoy el Centro Democrático no tiene ninguna potestad sobre ellas y tendrá que, a través de las vías judiciales, resolver Las ese curules. dilema y esa La pertinencia. situación y esa pertinencia, si la curul es del Centro Democrático o si es de Perfecto. ellas. Ahí hay casos, Benedetti, Pero eso fue hace, Lucas eso fue hace y Roy ratico, pero Barreras. Eso fue hace ratico, no ha pasado absolutamente nada los últimos días con eso. no, y no no, ha va, instaurado y nada. no va a No va a pasar a no ser que una acción judicial me Muy diga lo bien. contrario. Lucas Cañas Jaramillo, presidente del Consejo de Medellín, muchas gracias. Roger, gracias, Rubén. Perdonen todo lo malo. Juan, gracias. Ahí perdonan todo lo malo, seguiremos activos por Medellín. Perfecto, rápidamente Juan Carlos. Rápidamente, aquí le pregunto rápidamente qué le pasó al concejal Fabio Humberto Rivera, que venía tranquilo con Daniel Quintero Viene tirando a piedra. y ahora está como peleando con el Dembarias, peleando con Luis Bernardo Vélez. ¿Qué pasó? Le quitaron Muy burocracia. bien. ¿Qué pasa por allá? No le pregunto rapidito, que no hay me tiempo, puede, no hay tiempo, porque ya No hay me dijeron para qué tiempo, no. no hay tiempo. Le va a decir, va a responder. Soy chiva. No me feliz. fijo en la panela del vecino. Ah, no. Muy Hágale. bien, feliz, muy contento de estar Feliz. acá. En 8 días estaremos nuevamente a las 5 de la tarde con otro invitado. Muchísimas gracias. Y yo termino diciendo lo que Tatiana Gutiérrez Pérez nos dice a propósito del tema que tratamos al principio del proceso de paz de Petro. El modelo para el acogimiento es novedoso, no contempla cárcel y sí entrega de bienes y dinero, además de la promesa de no delinquir más. Es interesante, pero requiere un profundo conocimiento. Y para reparar, y platica. y una de las estructuras criminales. Esta es la suma de los mejores, gracias a todo el equipo del canal Minuto 30. A Jorge Pareja, hace Mauricio parte Tobón, de Jorge Pareja, claro, el La gerente. producción también de acá, hermano. Es que Pues esto por no eso, se es todo el resuelve. equipo. Cuando yo digo todo el equipo, es todo el equipo técnico. Más de 300 Querida. personas. Muy bien, a ustedes sobre todo muy especialmente, gracias, que son unos tremendos internautas, los mejores. Chao. Monólogo de
pues somos la suma de los mejores.